capítulo de Bonaerensia. Ustedes saben que Bonaerensia, ya se los cuento siempre, lo pueden encontrar en YouTube porque ha tenido varias temporadas. En otras temporadas recorríamos localidades, mostrábamos los bellísimos paisajes de la provincia de Buenos Aires, que son muchos y un montón, contándoles la historia, porque nos gusta contarles la herencia de Buenos Aires. Pero en esta temporada 2025 decidimos buscar personajes de la provincia de Buenos Aires destacados por su talento, por su trabajo, porque le han traído, en este caso, una manera de narrar muy particular, una manera de encontrarse con las personas a través de los relatos, que es el cine. Y el cine obviamente hace las delicias de todos nosotros cuando nos sentamos un ratito a mirar ahora plataformas. En otras ocasiones íbamos al cine. Lo vamos a charlar aquí en el programa, pero ustedes saben que antes tenemos la presentación. Marcelo Piñeiro nació en 1953 en Buenos Aires. Es guionista y director de cine. Se recibió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Ha dirigido numerosas películas, entre ellas Tango Feroz, La Leyenda de Tanguito, Caballos Salvajes, Cenizas del Paraíso, Plata Quemada, Kamchatka, El Método, Las Viudas de los Jueves y El Reino. Actualmente, Marcelo Piñeiro es uno de los cineastas más exitosos del cine hispanoparlante. Obtuvo decenas de premios y reconocimientos a nivel mundial en varios festivales importantes como San Sebastián, Sundance, Roma. Fue premiado en el Festival Internacional de Seattle, ganador de 3 premios Goya otorgados por la Academia de Cine de España y también reconocido con el Premio Sur de la Academia de Cine de Argentina. Hoy, en Bonaerensia, tenemos el placer de presentar a Marcelo Piñeiro, invitado de lujo. Hola, Marcelo. Hola, ¿cómo estás, Qué Marcela? placer volver a encontrarte. No hace mucho que nos vimos. No hace mucho, No hace un año, más o menos. Sí, más o menos. Hablamos de lo que era la Argentina de entonces, pero antes de entrar en todas esas cosas que seguramente nos va a tocar la realidad, porque vos sos un tipo que trabaja con la realidad. Y que la padezco también. Y que la padeces, claro, como todos los argentinos. Igual el mundo me parece que está con una realidad bastante trastocada, ¿no? Sí, Está fulerito, está raro. Está raro, está fulero, está... Distópico. Sí, uno ve cosas que mira, recién estaba, mientras esperaba entrar, estaba mirando Twitter y veía que Trump, por ejemplo, se quejaba de la revista Time porque hacía una nota que panegírico, que le reconocía que había hecho la paz, la había logrado con Palestina, pero él se quejaba por la foto. Ah, bueno. Porque en la foto se le notaba la pelada. Bueno, pero viste que con este premio Nobel, como se lo dieron a María Corina Machado, sí. hay como toda una controversia y se pelearon entre ellos, que me tocaba a mí. Es muy infantil todo, ¿no? Son esas cosas que uno no puede creer que gente adulta exprese. Bueno, que lo piensen, que ellos, cada cual es dueño de pensar lo que quiera, ¿no es cierto? Pero que lo exprese en público. Y que sea siendo el primer mandatario, ¿no? Es de locos, es de locos, sí, es sí, de locos. Sí. Y que también es de locos que le den el premio Nobel de la Paz a una persona que está pidiendo la invasión de su país por tropas estadounidenses, ¿viste? O sea, bueno, Sí, es muy loco, ¿no? Porque aparte salieron los documentos que realmente pidió, que Netanyahu y que Estados Unidos invadieran. Claro, pero aparte que lo hizo muy público, ¿eh? Sí. O sea, no es que salieron documentos mega secretos que no, nadie es sabía. real. Sí, si pedís la invasión de tu territorio es raro, ¿no? Es raro. Es que raro. te den el premio Nobel de la Paz es malo. Sí, es raro y aparte es difícil de digerir, ¿no? Es algo que yo hablo con mi mamá, que es una persona, un adulto mayor, pero ella me dice, me cuesta mucho entender las cosas que pasan, ¿no? Es como que la cabeza, porque parece más de una película. Sí, hay cosas que están pasando hoy que las tomamos con total naturalidad, que no te digo hace 30 años, hace 5 años yo te contaba y vos me decías, Marcelo, calmate. Claro. No es así, parate, algunas direcciones pueden ir en ese, pero no, ¿viste? Esto no puede pasar, porque creíamos que había cosas que no podían pasar, y están pasando. Que sí, las creíamos, por eso yo decía, aparecen películas, las creíamos propias de la ficción, ¿no? Sí. Como que, bueno, un tipo las narraba en una historia, pasaba cuando uno veía El Reino, la primera temporada, que todavía no era una realidad muchas de las cosas que han pasado en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo cuando empezamos a escribir El Reino,
que todavía Bolsonaro no era presidente. Quiero decir, yo me acuerdo escribiendo en El Reino, en un momento viajo a San Pablo, me encuentro con amigos, ¿viste? Esa cosa de ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y yo cuento lo que estaba trabajando en El Reino. Y uno en la mesa dice, es como si Bolsonaro saliera presidente. Todos se rieron, como si fuera un disparate. Sí. Y yo pregunté quién era Bolsonaro, la primera vez que lo escuchaba nombrar. Sí. 6 meses después era presidente. Sí. Y aparte, más allá de lo distópico y de lo narrativo que vos podés llevar a la pantalla, verlo ao vivo, como dirían los brasileros, es como, ¿no? Muy potente. Claro, aparte, digamos, cuando nosotros hicimos El Reino, estábamos planteando como que había ciertas direcciones que si se profundizaban y se agigantaban, se podía ir para ahí. Pero la verdad, no decíamos, esto es así, pensamos que vamos inexorablemente para ahí, porque no lo pensábamos. Yo tengo mi versión, que entre el cuento de la criada, el famoso Gilead, y El Reino, le dieron libreto. No, Marcela, me voy. Les escribieron el libreto. Me voy y te mando mi abogado. No, es que hay momentos, no sé si se lo dije a Claudia también, ¿no? Es como, hay momentos en que vos decís, pero miraron la película. Me pasaba también, ¿sabés qué? Con la de, ay, no, ahora no me va a salir el nombre, la de Underwood, la serie de Underwood. Ay, no me acuerdo el nombre de la serie. House of Cards. House of Cards. Me pasaba lo mismo, digo, esta gente está mirando esto, porque verdad, los libretos, o es que realmente, a ver, y ahí ya me meto en tu métier, o es que ustedes se nutren demasiado de la realidad y pasa, y nosotros queremos que no pasa, y hay. No, mira, yo creo que lo que nosotros, con primera medida, en el caso específico de Claudia y mío, cuando hicimos El Reino, no teníamos más información que la que tiene cualquier persona de este planeta leyendo diarios y papá. Y a partir de ahí, imaginar. O sea, nosotros somos narradores de historias, de ficciones, inventamos personajes, inventamos cosas, pero que siempre tienen necesariamente un basamento en la realidad. A veces, que yo pienso en mis películas, en el método hablaba del presente, en el método de las vidas de los jueves hablaba del presente, de lo que era determinado tipo de personajes, los ejecutores de las políticas del neoliberalismo, etc. En El Reino, no, hablábamos, pensábamos de una distopía que marcaba direcciones posibles en que podía ir la humanidad. Porque sin duda toda esa data estaba. Claro. Toda esa data estaba, todo estaba dando vueltas. O sea, cómo se estaba utilizando quitar la racionalidad sobre el discurso político para transformarlo en emocional, en un Boca River, donde las cosas no necesitan explicación, sino que son como axiomas indemostrables, y te quiero o te odio, y no hay nada en el medio. Eso ya estaba sucediendo. ¿Cómo? Digamos, a partir particularmente esto surge en Estados Unidos, toda esta movida, y surge a partir del Tea Party y todo aquello, claro. Steve Bannon. Y cómo articulan con estos movimientos evangélicos en Estados Unidos y en Latinoamérica los movimientos evangélicos son... Pero no es la única base. O sea, porque el objetivo es esto, quitar la racionalidad de la discusión política. Que todo sea un puro sentimiento. Exacto. Entonces, acá nos eligieron, los evangélicos están detrás de esto, pero no son la pieza clave. La pieza clave pasa más por movimientos anti-woke, por movimientos antiderechos, por movimientos, digamos, por todo esto que implica lo que hay alrededor de Milei y lo que había básicamente antes de las elecciones. En Europa es la cosa anti-inmigración. En cada territorio eligen un punto donde la cuestión es ahondar la grieta, y hacer emocional la reflexión. Sí, en Estados Unidos los inmigrantes, acá ahora los inmigrantes, claro. Sí, pero es así. Sí, vamos a ver qué hacen en Francia, porque ahora parece que están avanzando también. Y bueno, en Francia el tema de la inmigración es un tema de hace tiempo, o sea, que lo mismo... O sea, en toda Europa, ¿no? En toda Europa, pero es que lo mismo si cerraran la inmigración y expulsaran a los inmigrantes,
Se termina Sí, Europa, lo que se pasa- termina Europa, sí. porque ¿quién hace el trabajo? Lo que pasa es que hay una versión que corre mucho en Twitter, que seguramente la habrás leído, bueno, el imperio de la ultraderecha, ¿no? Porque en final uno sabe quiénes son los propietarios y demás, que sostiene que hay una invasión muda y silenciosa del islamismo en Europa que finalmente va a terminar siendo la propietaria de los territorios como hace en el siglo XIV después de Cristo, ¿no? Siglo XV después de Cristo. Digo, raro. ¿Te acordás que en 700 años le contamos a la gente el sur de lo que era Europa, sobre todo el sur de España, estaba básicamente. ocupado por los musulmanes? Pero también eso eran ocupaciones militares. Sí. Y por otro lado, digamos, lo que dejó también la herencia cultura. fue una cultura muy sólida. Tremendo, Granada, no se Muy puede creer. sólida, muy sólida. Sí. Pero no solo en eso, sino hasta en las matemáticas, la Sí. medicina. La religión. Claro, Sí. o sea, si uno piensa, esa Europa medieval, donde la medicina se consideraba brujería, Sí. la investigación científica se consideraba Sí. brujería, Sí, sí, sí. en ese sentido, las culturas árabes, Sí. norafricanas de ese momento, estaban muchísimo más avanzadas. Sí, 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 sí. Pero yo creo que los procesos históricos son siempre complejos, no se pueden determinar. A mí sí creo que hay explicaciones como que la inmigración nos va a borrar nuestra cultura, que es la que da la ultraderecha Terror, europea. sí. Es un poco risible porque o piensan que su cultura es muy débil, Claro. y que no lo es. Porque Sí. la cultura europea es una cultura muy sólida. Pero aparte que si vos me dijeses que no pasó en la historia del mundo la transculturación, porque ellos lo que temen es a la aculturación, a esto de que venga el otro y te imponga su cultura, no al cruce de Claro. culturas. Pero ahí yo también diría, o sea, en realidad, si no se quiere inmigración, vayamos al origen de las cuestiones, que es dejemos de expoliar los países que dan origen a la inmigración, dejémoslos tener un desarrollo. Hola. Nadie va a querer irse de ahí No. si los países se pueden hacer. Si toda la riqueza de África, Sí. básicamente, y de Asia, es expoliada por Europa. Sí. Convierte a los países en naciones fallidas, Sí. los habitantes a algún lado tienen Bueno, que ir. África es la demostración. África es la más Es clara la demostración, la más clara demostración de lo que fue el imperialismo en el siglo XIX. ¿no? Y lamentablemente, lo sigue bueno, y lo siendo, sigue siendo, lo sí. sigue siendo. Y el resultado del Congo, que después le cambian los nombres Sí, y después porque, sigue, digamos, lo que hicieron a partir de los movimientos de liberación, Tremendo. Lo que hizo Europa, que es infiltrar, ¿no? Sí, sí, sí. es- Bueno, lo intentaron con Asia y el monstruo de China se levantó, ¿no? claro, pero Bueno. en el camino hicieron naciones fallidas, Irak, Totalmente. digamos varias, ¿no es Sí, cierto? Las varias. convirtieron en naciones Y esta fallidas. cosa, ¿no? Que tienen ahora de, como dicen con Gaza, que van a construir una nueva ciudad balnearia, ¿no? Ah, ese- Esta cosa es que aparte suena como hasta arrasador, que lo dijeron en su momento de Irak, ¿no? Que no lo pudieron hacer. Es ofensivo. Es ofensivo. Digamos, es un país. ¿Sí? Estás hablando de gente de Es un su país, territorio. gente, su territorio, Sí. su cultura, su Sí. historia, sus Sí. costumbres, Sí, su sí. futuro, convertirlo en un resort turístico, porque sí, porque se le ocurre a Trump, que es un emprendedor inmobiliario, básicamente, y para esto, expulsar a la población, hacer el genocidio que hicieron. Pero aparte te lo venden en términos de paz, ¿no? Y ahí está lo dificultoso. Ahí Que está es- lo dificultoso. Ahí está lo Ahí, dificultoso. ahí entra la distopía, ¿no? ¿De qué paz me estás hablando, no? Claro, es que ahí ¿A está, qué costo, ahí no? está el problema. Sí. Digamos, nunca el costo de la paz puede ser un genocidio, por lo menos es un costo que uno esté dispuesto a pagar. Y ni se puede borrar lo que se hizo un genocidio. Pero fuera de esa discusión, ¿qué van a hacer con los 2 millones de gazatíes que quedan? Sí, sí. Pues se los quieren mandar a Egipto, a cualquier Sí, lado, para hacer sí. un resort. Bueno, Es ridículo, es que no tiene posibilidad de ser, básicamente. ¿vos crees que no puedes? No, estoy seguro que no tiene posibilidad de ser. A veces en mis delirios más profundos siento que pueden llegar a hacer cualquier cosa. Vos sabés que eso me atemoriza, ¿no? Pueden intentar hacer cualquier cosa, eso sí, de eso coincido con vos, que pueden intentar hacer cualquier cosa, estoy seguro. También creo que siempre aparece el límite. Sí.
que la Es humanidad probable. siempre pone el límite. Somos más los que ponemos límites, me parece, pero a veces parece que esa línea se diluyera, ¿no? Porque, digamos, por un lado, los que ponemos límites estamos más dispersos, somos más débiles, pero en definitiva somos más. Numéricamente. Sí, numéricamente somos más. Yo siento que somos más, porque si no en la calle uno se encontraría con más gente que te diría barbaridades. Entonces, y yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado que los que quieren vivir mejor, tener una mejor vida, tener un futuro, han sido más y han logrado, pasando por zonas oscuras, por pozos negros, pero han logrado que la humanidad siga adelante. Sí, claramente. Y yo en ese sentido no apuesto al fin del mundo. Está bien, está bien. Yo Sí, apuesto siempre no. al futuro. Y mira, hay una cosa que también estoy convencido. Uno muchas veces, en el momento en que está, siente que es el casillero de llegada, ¿no? Y que así van a ser las cosas para siempre. Y bueno, ya he vivido unos cuantos años como para ver que no existe el casillero de llegada. Sí. Son siempre casilleros de paso, y que quedan atrás. Quedó atrás la dictadura, Sí. quedó Eso atrás es el verdad. menemismo, quedó atrás el 2001. Y bueno, Sí, son ciclos, ¿no? Son ciclos, vienen buenas zonas, Sí. de nuevo. Sí. O sea, porque también hay una dialéctica, hay un yin y un yang, digamos, donde están las fuerzas que no piensan más que en el futuro a cortísimo plazo, personal, de ganancia desmedida y depredador. Y las fuerzas mayoritarias que quieren una buena vida Sí. para su familia, para sus Sí, vecinos, comer todos para los su días. gente. Comer todos los días. Sí, algo tan Pero aparte sencillo. poder irse de Ir al vacaciones, cine, poder sí, irse de vacaciones, totalmente. Comprarse divertirse, una pilcha. enamorarse, ser felices. Totalmente, totalmente, cosas sencillas, ¿no? A mí los otros días hablaba con una persona de mis afectos y le decía, yo nunca soñé con ser millonaria, soñé con hacer lo que me gustaba y poder vivir de eso, nada más. O Es sea, que no no hay- pensé tener una cuenta bancaria de 50 millones de dólares, ni me interesa tampoco. Yo te digo, yo viendo ahora mi vida, poder vivir de mi profesión, haber Es hecho las hermoso. películas que quería. Obviamente, muchas que hubiera querido hacer no las pude hacer. Pero, Dios, no podía pedirle más a la vida. No. No podía pedirle más a la vida. Disto de ser millonario, nunca, igual que vos, nunca me interesó hacerlo. No, es que uno trabaja, ¿no? Porque yo uno el placer hace- lo encuentro en el hacer. Claro. Lo encuentro en el hacer. Eso. Ahí está Bueno, la felicidad. esa cultura del hacer me parece como que está, ¿no? Porque, a ver, se busca el trader, se busca el Ponzi Bro, se busca esto, el otro, la cosa rápida, ¿no? Efímera, rápida, que me convierta en alguien que todo el mundo admire en 3 minutos, la red social, y no el laburo y esa cosa constante y sonante que es el producir, el crear, ¿no? Sí, yo, bueno, quizás porque soy de otra generación, pero yo nunca creí en eso, ¿no? O sea, 1000 veces se me ha aparecido la cosa de hacerlo rápido y fácil y ganar buena plata, y hacer algo que a mí me parecía infame, pero que tenía muy buena recompensa económica. Siempre pasé. Siempre O pasé. sea, rechazaste proyectos Sí. porque no te cabían. Porque, no sé, quiero decir, o sea, muchas veces en mi vida, o sea, yo también antes de hacer mis primeras películas, que me fue muy bien, etcétera, tenía que comer para vivir y por ende, para poder... Mira, yo por ejemplo, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, que necesitaba trabajar, etcétera, tuve que hacer publicidad, que no era lo que más me gustaba. Sí. Pero Claro. era la manera que tenía Para comer. para comer y de desarrollarme profesionalmente, Claro. también de aprender De meterte cosas, en el etcétera. medio también, de ¿no? meterme en el medio, de aprender el oficio. Y claro, o sea, yo quería dirigir mis películas, quería contar mis historias. El marco era la dictadura. Claro. Vos También- estudiaste en dictadura, ¿no? No, yo estudié previo a la dictadura, por lo que no me recibí es porque cerró la facultad, la escuela de cine de acá de la Facultad de Sí, Bellas Artes de La sí. Yo la dictadura cuando asumió la cerró. Ah, ok. Entonces yo había presentado mi tesis, pero nunca fue evaluada porque Claro, cerró la escuela. claro. Yo en ese momento me fui un tiempito de Argentina, me fui un tiempito a Brasil, y de pronto un profesor empezaba un largometraje, Barney Finn empezaba Comedia Sí, Rota, claro. estaba llamando alumnos para meritorios, yo a un amigo que estaba aquí le dije, pregúntale si a mí me tomaría, le preguntó, le dijo que sí, y me vine para Buenos Aires Ahí está. a hacer la película. ¿En qué año estamos hablando? 78. Ahí está. 78. Claro, pero en la dictadura militar. Sí, sí, justo antes del Mundial. Mundial Ahí está, 78. Justo antes del Mundial. O sea, Eh,
Y bueno, y después tenía que seguir y trabajé en publicidad porque era lo que se me ofrecía. Pero ahí conocí a Pulis Puenzo, trabajé con él. En la historia oficial. Y ahí empezamos, él un día, me acuerdo, poco antes de Malvinas fue esto, que Puenzo llega una mañana y me dice, Marce, vamos a tomar un café en la esquina, y me cuenta, así, en 10 palabras, el germen de la historia oficial. Y me dice, ¿qué te parece? Digo, por Dios, Luis, hagamos esto. Y Aida Borne, que acababa de llegar del exilio. ¿Qué nombres, por Dios? Y le ofrecimos, si no quería escribir el guión. Y Aida, me acuerdo que dijo, mira, si yo fuera una persona racional y sensata, acabo de llegar del exilio, les diría que no y los echaría de mi casa. Pero la verdad no soy ni racional ni sensata. La historia me encanta, lo quiero hacer. Vos fuiste productor de la historia oficial, claro, ¿no? Sí. Decime, ¿cómo recordás esa primavera democrática de Alfonsín, ¿no? Donde todo renacía, donde la gente volvía. Porque es épica realmente para la Argentina. La verdad, te digo, o sea, la dictadura fue larga y fue negra. Había habido dictaduras anteriores, ¿no? La de Lanús, qué sé yo. Sí. Todavía era chico, pero en mi recuerdo el clima era totalmente otro. Sí. La dictadura de Videla, Macera, Fue tremenda. fue tremenda, fue muy, muy negra. Yo también ya era más grande como para entenderlo. El miedo, todo esto. La verdad que cuando asume Alfonsín era una primavera de verdad. Sí. Era recuperar libertades, y de un modo muy intenso. Te digo sinceramente también, yo recuerdo que cuando estábamos con la historia oficial, yo decía, apurémonos antes de que llegue el próximo golpe. ¿Vos creías que venía otro golpe? Todos creíamos que venía otro golpe. Okay. Todos creíamos, todos, muchos. Sí. Porque era la rutina. Sí. Los periodos democráticos duraban 2 o 3 años. Sí, es verdad. Y era la rutina. Sí, me debo haber olvidado. Entonces la sensación era que, y en efecto, cuando se produce el levantamiento ese de Semana Santa, sí. ahí fue todo el mundo a la Plaza de Mayo a apoyar a Alfonsín, pensar lo que pensaras de Alfonsín. Sí. Defendíamos la democracia, no importa, iba más allá de defender a Alfonsín. Alfonsín tuvo esa característica, era la democracia. Era la democracia, era la democracia. Y por otro lado, no era un hecho menor el juicio de las juntas. Sí. No era un hecho absolutamente mayor en la historia argentina. Sí. Era la posibilidad, de verdad, que fue del nunca más. Que en el momento era un deseo. Claro. Y se ha transformado, 40 y pico de años ya llevamos. Sí, sí, es insólito, ¿no? Pero a veces, yo ayer estaba leyendo a una persona que decía que en el 2001 se había ido de la Argentina porque sentía que la Argentina no le daba lo que él buscaba, que era un fracaso atrás del otro, y que había vivido en Berlín, en Madrid, durante el transcurso, y se dio cuenta que todo lo que había visto era peor de lo que tenía acá, y decidió volver. Porque acá había salud pública, educación pública, etcétera, etcétera, digo. Y a veces los argentinos no nos damos cuenta, si no vamos afuera, de cuántas cosas y cuántos valores hay, ¿no? Mira, yo he trabajado afuera, he hecho películas afuera, y intento no ser dogmático en nada, ¿no? A mí me parece que los caminos personales son los caminos personales. Tengo gente muy querida que vive afuera y gente muy querida que vive adentro. Yo siento que sí, que hay una prédica que viene desde un lugar del poder, desde hace muchos años, que no es nueva, que dice que este es un país de mierda. Y que la única salida es Ezeiza y tal. Yo sé que eso es mentira. No es un país de mierda, este es un país que tiene problemas. Todos los países tienen problemas diferentes. Sí. Diferentes. Sí sé también que estando viviendo en otro lado, los problemas de ese otro lado me importan mucho menos que los problemas de Argentina. Claro. Que me importan más. Sí. Y me conmueven más, y me convocan más, y me interpelan más. Y yo creo que Argentina, de verdad, es un país espléndido. Por otro lado, yo soy quien soy, porque nací acá, crecí acá. Te iba a decir eso. Y narraste historias de este país de mierda. Es que si yo hubiera nacido en Suiza, claro, yo hubiera hecho otras cosas, no sé si mejores o peores. Totalmente. Otras cosas, porque hubiera tenido otra cabeza. Sí. Y yo en ese sentido, por otro lado, no solo estoy orgulloso de lo hecho, sino estoy orgulloso de pertenecer a la tradición cultural argentina. Sí. Yo en un momento, no sé por qué película iba, por la segunda, por la tercera,
me di cuenta que mis películas formaban parte de una tradición que tenía a Lucas de Mare, a Leonardo Fabio, Tremendo. a Torre Nilsson, a Antín, a Tiner, a Ayala, a Olivera, a Lucrecia Martel, a Pablo Trapero, a Adrián Caetano. Tremendo. A mí me llena de orgullo formar parte de ese club. Me llena de orgullo. Sí. Es como que sentí que me admitieron. Y la verdad que digo, bueno, yo no sé si la tradición cinematográfica argentina es la mejor del mundo, pero me llena de orgullo porque es una gran tradición cinematográfica. No, y aparte es un país de mierda que te dio la posibilidad, digo, se han desarrollado, yo desarrollé mi carrera, vos desarrollaste tu carrera, el ansia de hacer cosas para culturalmente o profesionalmente para un país. Eso también es cierto. Digo, y vos narrás historias que tienen que ver con nosotros, ¿o no? Es que inevitablemente, pero tampoco es que me lo proponga. Quiero decir, son las que me salen, porque, quiero decir, no, el hecho de que haya tenido la suerte y el privilegio de poder hacer las películas que quise, no me transforma en un marciano. Yo No. soy un tipo como cualquier otro que tiene esta profesión en vez de ser tornero, Claro. pero que después va al supermercado de la vuelta, Claro. digamos que vivo Tiene en una esta vida realidad. cotidiana, el real. Y que vivo en esta realidad. Y la verdad, cuando escucho música argentina, de una época, de otra, y me nutre mucho más que otras músicas. Cuando leo la literatura que me gusta es argentina, el periodismo que sigo, con el que me peleo, con el que me discuto solo, ¿viste? Sí, Es el muy del argentino. argentino, sí, sí. Eso soy yo. ¿Y por qué crees que a lo largo de esta dictadura, en vez de unificar, hemos otra vez dividido, ¿no? Porque la idea de esa de qué sé yo, uno ve el 55 y dice, bueno, el golpe a Perón tiene, bueno, una ideología, el surgimiento del antiperonismo. Digo, y en vez de tratar de fraguar, de buscar una unidad, hemos, a lo largo de la democracia, otra vez separado, Es que ¿no? hemos ido con idas y vueltas, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido yo creo que hay una cosa que es indiscutible, que es que al poder le convenimos divididos y enfrentados. Eso no tengo duda. Me costó entenderlo, pero es así. Y por ende que las sociedades son manipulables. Indiscutiblemente son manipulables. Por un tiempo. También. Sí. No in eternum, por un tiempo. Yo creo que el gran desafío hoy es romper la grieta. Hoy yo creo que necesitamos líderes de consenso. Líderes que realmente superen grietas que ya no nos expresan, Sí. porque estamos en una situación muy terminal. No es la misma situación que hace unos 10 años. No. Es otra. Entonces, salir de esta situación tan terminal, con una deuda impagable, con una deuda interna, social, tremenda, necesitamos líderes que nos convoquen a todos. Que nos convoquen a todos, ¿no es cierto? Y yo tengo mucha fe de que eso va a aparecer. Ay, Dios te oiga. Yo Tengo también mucha tengo. fe. Yo Tengo mucha fe y Sí. no quiero dar nombres, No, yo también. pero los visualizo. Sí, yo también. Yo tengo fe, tengo la creencia de que Argentina se merece un lugar muchísimo mejor, Sí. de que Nos como merecemos argentinos, sí. Nosotros, los argentinos, Sí, nos sí, somos merecemos gente estar- piola, estar somos gente mejor, interesante. sí, Aparte sí. lo que vos nombrás, por ejemplo, en cinematografía, en literatura, en historia. Yo veo que hay nombres y nombres y nombres, pululan los nombres. O sea, de lo que quieras hablar, tenés referentes. Exacto. Y es muy difícil eso en todos los países, ¿no? Sin duda, o lo tienen. Yo en ese sentido sí tampoco creo en la excepcionalidad argentina. Yo creo que todos los países están llenos de riquezas. Algunos países, lamentablemente, por lo que hablábamos al comienzo, esas riquezas las tienen Están sepultadas, diezmadas, sí. como los países africanos, gran parte de los países africanos, porque ha habido poderes que les han ganado. Pero la humanidad Sí. es para apostarle. Sí, Es, la verdad, que ha generado hechos sí. maravillosos. Sí, uno mira, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo está progresando en la medicina, y después la ves en la pavada de internet y decís, che, pero ¿por qué la malogran con esto? Si la verdad es fantástico, Por eso, ¿no? yo creo que se van a encontrar. O sea, claramente, una cosa como la inteligencia artificial necesita ser regulada. Claro. Necesita ser regulada. No solo por lo que consume de agua, de electricidad, de energía, sino para acotarle su capacidad de mal y potenciar su capacidad de bien. Para eso son necesarios los estados. Totalmente.
los estados son los que pueden hacerlo. ¿Sos estatista? Que también me parece una dicotomía falsa. Totalmente. Y a mí no me gusta Sí. entrar en dicotomía falsa Claro. porque se entra en el discurso Sí. de la gente con la que no tengo nada que ver. Claro, claro, es que, bueno, la presencia del Estado no significa un comunismo, ¿no? Puede ser un keynesianismo de Estado, puede ser una presencia estatal Pero regulatoria. a su vez tampoco checo fantasmas con el comunismo, te voy a decir. O sea, yo creo que el Estado es imprescindible porque es lo que nos permite vivir en sociedad. O sea, si no, es a lo que hay cosas que tienden, que son todos contra todos y me defiendo como puedo porque todo el resto es mi enemigo. Bueno, es que el hombre crea el Estado justamente para eso, ¿no? Pero claro, Como ala protectora como cuestión seguridad, ¿no? exactamente. Pagame impuesto que yo te cuido. Exacto, y pensar, o sea, digamos, el límite entre que ese cuidado ayude a potenciar capacidades y no a liquidarlas, es el límite que hay que cuidar. Claro. Pero el Estado es imprescindible, aparte para regular las desigualdades de una sociedad. Sí. O sea, como la justicia es imprescindible, que lamentablemente la tenemos como la tenemos. Sí. Pero la justicia es un árbitro, teóricamente. Vayamos Sí, al sentido de las cosas, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. La justicia es el árbitro necesario para justamente ante desigualdades manifiestas poder decir Sí. dónde está Sí, la el línea equilibrio, correcta, el claro. equilibrio. Bueno, obviamente cuando la compra una parte de la sociedad, pequeñita para peor, y la manipula, etcétera, deja de ser justicia y pasa a ser otra cosa. Sí, claro. Pero la justicia es imprescindible en las socieddes. Recién decías, el Estado sirve para potenciar capacidades. Acá me remito al INCA, ¿no? Que es realmente... ¿Qué participación tiene en el cine nacional y en el triunfo, el éxito y la posibilidad de concretar proyectos lo que ha sido el INCA en la Argentina? Mira, nosotros nombramos, ¿no? De Luca de Mare, Torre Nilsson, Leonardo Fabio, Tiner, el que nombremos sin el INCA no existiría. El que no, yo sin el INCA no existiría. El INCA me posibilitó, fue una base de apoyo necesaria para la historia oficial, fue una base de apoyo necesaria para Tango Feroz, para Caballos Salvajes. Después ya pude prescindir del INCA porque había gente que lo necesitaba más. Claro. Pero el INCA, para que el cine argentino exista, y en ese sentido sí, la Argentina, ahí tiene un rasgo diferenciador. No todas las sociedades latinoamericanas tenían cine. Eran Argentina, Brasil y México. ¿Por qué? Porque era una decisión de la sociedad argentina a lo largo de diferentes gobiernos de signos absolutamente disímiles que habían decidido que existe un cine argentino, es decir, que tengamos la capacidad de contarnos nuestros propios relatos audiovisuales, no solamente consumir externos. Es un privilegio, es un derecho de la sociedad, no de los cineastas, Sí, de la sí, sociedad. sí. Que nos cuenten nuestras propias historias. Exacto. Y obviamente después habrá películas que te gustan más y películas que te gustan menos. Y a otro serán otras las que le gustan más y menos. Porque eso es así. Claro. Pero en ese sentido, el INCA fue un potenciador. Obviamente, en momentos oscuros, como la dictadura, en general lo que se potenciaba no era lo mejor. Claro. Pero de cualquier manera aparecían películas como La parte del león, Es verdad. de Adolfo Aristarain, Sí. Tiempo de revancha de Aristarain, Último día de la víctima, Señora de nadie, Momentos de María Luisa Bemba. Ay, qué linda película, Camila. por favor. O sea, de cualquier modo y a pesar de todo, había una energía que seguía viva y seguía estando allí. El otro día, unos chicos estudiantes de cine de Rosario me dieron a hacer por Zoom una serie de encuentros para charlar de cine, qué sé yo. Y me decían, claro, la verdad lo que les importaba, chicos de 20 años, 21, es cómo sigue, cómo sigo, cómo hago con mi vida. Quiero hacer cine, ¿cómo hago en este contexto? Claro. Y es difícil responder eso, y eso a mí me angustia mucho. Porque a mí la inexistencia del INCA de hoy, el deseo de terminar con el INCA que tiene este gobierno, a mi carrera no la afecta. Bueno. Yo voy a seguir haciendo cosas. Sí. Pero sí los afecte seriamente A los que vienen atrás. a los que vienen atrás. Sí. Y esa tiene que ser nuestra preocupación. Sí. Esa es nuestra preocupación. Entonces, yo sí les decía, como te decía hace un rato,
esto hoy es muy sombrío, es muy oscuro, no hay futuro, pero no es eterno. Entonces Sí. Es un momento, ¿no? Es un momento, es un de la casillero de historia la paso, Argentina, sí. donde entonces sí, ¿qué tienen que potenciarse ustedes? Tienen que agruparse con gente parecida, que piense Lo que parecida, hicimos que en quiera la hacer... primavera democrática. Y lo que hicimos en la dictadura En la también. dictadura también. En la sí. dictadura Es verdad. también. Sí, uno se agrupaba. Porque sí, no estuvimos muertos ni No, sepultados. no. Estábamos vivos, ocultos, tratando de que no se nos note. Sí. Pero estábamos. Sí, yo venía recién, mirá, porque uno cuando va manejando, viste que es el momento que uno piensa, y te escuchaba vos en una nota y demás, y pensaba eso, digo, ¿no? ¿Cuándo es el momento de replegarse, el momento de juntarse, el momento de actuar, el momento de hacer, ¿no? Porque en realidad no es que uno desaparezca en periodos que no son, se queda latente, ¿no? Y esa latencia hace como que en decía algún Mariana momento... Walsh, ¿no? Como la cigarra. Sí, exactamente. Marcelo, tus relatos salen de las experiencias, digo, ¿cómo conectamos con el relato? Porque muchas veces viene del libro, ¿no? Y hay algunas adaptaciones que yo hice que son Plata Quemada. El método, de alguna manera, parte de una pieza teatral, la idea está tomada de allí, y Las viudas de los jueves, era una novela también de Claudia Piñeiro, Plata Quemada de Ricardo Piglia. Sí. Las demás no, las demás son ideas que... ¿Y te las acercan? ¿Vos? No. En general, a ver. A ver, ¿cómo se construye? Este, ¿Es muy difícil? no, qué sé yo, es difícil reconstruir como... ¿Pero vos lo imaginás o alguien te lo acerca? No, lo imagino yo. O sea, me acercaron la novela Plata Quemada, que yo ya la había leído y sinceramente cuando la leí me encantó. Yo soy muy fan de Piglia. Sí, como no, también que vivo. ¿Viste? Soy un vivo, soy un banana. Y entonces ni bien salió la leí, yo estaba trabajando en otro proyecto, ni se me pasó por la cabeza película. Un productor muy amigo me dice: Marcelo, tengo los derechos, y yo me acuerdo que le dije, en la soberbia de una vez, digo, mira, la novela es fantástica, pero llevada al cine, en realidad, ¿qué te queda? Un grupo de tipos se juntan a hacer un asalto, las cosas salen mal y son rodeados por la policía. Y ultimados, ¿cuántas veces viste esa película? Le digo, 1000 veces, ¿no? Oscar, no la voy a hacer yo, pero aparte te aconsejo no hacerla. Por un accidente volví a leer la novela y dije, soy el rey de los idiotas, ¿cómo no vi lo que hay acá? Entonces lo llamé apurado a Oscar Kramer, y me dijo, no, te estaba esperando, sabía que ibas a cambiar de idea. En ese caso me acercaron la novela. Las viudas de los jueves también me la acercaron, yo no la había leído en ese momento. Los demás no, son todos proyectos que se me ocurrieron a mí. En el caso del método me habían ofrecido dirigirla en teatro en Madrid. Yo nunca dirigí teatro ni estaba en mis planes. La obra no me gustó demasiado, sinceramente, pero vi que ahí había una idea que era buenísima, que era tomar como universo los procesos de selección del personal que hacen las multinacionales. Sí. Y entonces, a partir de ahí elaboré una cosa que es totalmente distinta a la obra, pero que tiene ese origen, ¿no? Si yo no hubiera leído esa obra, no se me hubiera ocurrido la película. Sí. Tango Feroz no, Tango Feroz de algún modo viene... Yo sentía en ese momento, estamos hablando 86, 87, que toda la experiencia generacional, como yo la había vivido, la experiencia generacional de esta generación de los 70, se estaba contando de otra manera, mucho más... en la discusión política, pero desde lo partidario, digamos. Y yo sentía que había un espíritu de generación que no estaba contado y que era del modo que yo podía contarlo, porque era como yo lo había vivido. Y por otro lado, que tenía que ver también con varias cosas que me gustaba contar. La experiencia del artista cachorro, ¿no? De esto que hablábamos de los pibes de 20, que tienen la necesidad de expresarse artísticamente y que de pronto todo el sistema le pone palos en la rueda, es una máquina de impedir, de dificultar. Como también el rock es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición cultural. Y por otro lado, contar una gran historia de amor, que a mí me matan en el cine. ¿Te gustan las historias de amor? Me parten al medio. Y que me parecía que era el modo de contar también esa experiencia generacional. Porque tiene que ver con la vitalidad, con lo juvenil, tiene que ver con que no te alcanza el cuerpo para vivir todo lo que querés vivir. Sí. De ahí sale Tango Feroz. Caballos Salvajes, de alguna manera, con Tango Feroz me fue mucho mejor que lo que yo hubiera podido soñar en mi mejor fantasía. Entonces, tenía que... Porque vos pensás que una primera película vos nunca sabés
si vos estás capacitado para hacerlo o es un capricho tuyo. Sí, bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque cuánto de capricho hay, cuánto de... Y bueno, mucho de Sí, capricho, ¿viste? Pero claro. bueno, después demostrás que podés más o menos. Sí. Entonces, en Caballos Salvajes era de algún modo mi celebración con el cine. O sea, de las películas con las que yo me había enamorado del cine siendo un niño, esas películas Hollywood, más grandes que la vida, aventura, diversión. Anarquía. Pero a su vez, claro, como decíamos hace un rato, a su vez soy un ciudadano. Sí, claro. Vivo en la Argentina, voy al supermercado. Y era la Argentina del 94, que si bien a mí me iba muy bien por Tango Feroz, me iba súper bien, Sí. no podía pedirle más a la vida, pero yo recuerdo que en un momento salía a hacer, en pleno éxito de Tango Feroz, a mí medio las cosas me venían encima, entonces me subí al auto y me fui para el sur. Y en ese camino al sur, ¿viste? Mientras en Buenos Aires se veía toda una celebración menemista de que todo va bárbaro, ibas al sur y veías un país que se estaba rompiendo a pedazos. Y bueno, ese fue Claro. también el motor de Caballos Salvajes, ¿no? Y cómo también intentando ver cómo esos dos sectores que parecían irreconciliables, ¿no? Un viejo anarquista expulsado por el sistema, y un pibe que había comprado todo el verso y todo el discurso menemista y del triunfo instantáneo y rápido y de la guita y que no produzca no importa, pero como sin embargo era mucho más lo que tenían en común que lo que tenían de diferencia. Claro. Y que la película iba a contar eso, el descubrimiento de lo que tenían en común. Y lo que tenían en común, ¿qué es? El deseo de estar vivo, la celebración de la vida, el reconocimiento y la empatía con el otro, el ver que si un país se rompe, a vos te importa aunque no te toque la ruptura. Eso es loable en una persona tan exitosa, porque yo, o sea, soy referente de esa época, en el sentido de que estaba en plena actividad cuando vos eras un hombre exitoso con Tango Feroz, Caballos Salvajes, o sea, estabas ahí arriba. Hablar de Marcelo Piñeiro habla muy bien de vos el hecho de poder seguir conectando con la realidad. Porque lo más probable es que la gente que fluye, ¡ey! ¿Viste? Se va. Y nunca me creí el irse para arriba, la verdad. Pero en verdad te podría haber pasado. Habla perfectamente de vos, decir, bueno, che, pues yo una vez a uno muy encumbrado le tuve que decir, acá arriba está bárbaro, pero mirá para abajo, se está destruyendo todo. ¿Me entendés? Digo, hay gente que... No, es que todo te empuja para que te vayas. Pero por otro lado, yo tengo afectos muy queridos, muy próximos, que tienen otras vidas y que de lo que no me puedo desentender, no puedo no verla, no puedo cerrarme los ojos, ni me interesa. Ni me interesa, no me es ningún esfuerzo hacer esto, quiero decir, es lo que quiero hacer. Sí. Entonces, en realidad, nunca me resultó... Aparte, el tema de la presión esa del éxito de los medios, siempre me incomodó enormemente y siempre he sido un tipo que ha tratado de correrse de ese foco, porque no estoy cómodo ahí, no me resulta agradable, soy más bien... Ahora parezco muy charleta, pero soy más bien tímido, no es lo mío. Entonces, y sí siento que las historias... Digamos, ¿yo por qué me enamoré del cine? Porque yo con el cine empecé a entender, mirá... ¿A qué edad estamos hablando? No, yo me enamoré del cine muy chiquito, la verdad, pero cuando empecé a entender que el cine era algo más que ir a divertirme, a ver películas de indios o de guerra, y que era algo que tenía que ver conmigo y que tenía que ver con historias que me gustaría contar, es cuando el cine empezó a ayudarme. Acá en La Plata, Cine Select, calle 7 entre 55 y 56. No, me matan. ¿Qué ibas a ver? Mirá, el Cine Select tenía una cosa. Lunes, martes y miércoles era a mitad de precio y se llamaba Cine Universitario. Pasaban 3 películas distintas cada día. Sí. Un programa podía tener La aventura de Antonioni, después venía 8:30 de Fellini. Fuerte, ¿eh? Sí. No, es que era así. Eran películas impresionantes. Tanques. Sí, eran reposiciones, eran películas viejas, ya, pero muy... Entonces, ir a ese cine, teniendo 14, 15 años, donde el público mayoritario era universitario, de 18 a 25, que uno se sentía más grande ya porque iba ahí, ya escuchar nomás las discusiones sobre las películas ya te hacía creer. Y ese cine que me ayudaba a entender el mundo, que me ayudaba a entender la vida, que me ayudaba a entenderme a mí, que me ayudaba...
qué sé yo, desde películas como La Batalla de Argelia a películas como Persona, viste, por lados muy diferentes, el cine me ayudaba a crecer, me ayudaba a entenderme. Y eso era lo que yo quería hacer. En ese momento se estaban haciendo películas como Easy Rider, Perdidos en la Noche, El Padrino, Taxi Driver. ¿Qué película? Era el estreno del jueves, Sí, claro, era el estreno del jueves, ¿no? Claro. Y eso, entonces, ese cine nunca jugaba al distraído. No. Ese cine estaba profundamente comprometido con el mundo verdad. en que vivía. Y ese era el cine que yo siempre quise hacer. Y es el cine que he intentado hacer. No sé si me salió, pero es el que he intentado hacer. Pero, ¿cómo llegas vos de pequeño a sentir que adorabas el cine? ¿Había algo en tu familia? No, mi familia Iban al cine los jueves. Iban mucho al cine. Iban mucho al cine. Se me cayó la cosa, pero no importa. Mi familia iba mucho al cine, se hablaba de cine. Me acuerdo, sí, de siendo muy chiquito, discusiones de mis padres con sus amigos sobre películas que eran obviamente prohibidas, que no se veían, de la Dolce Vita, de Baba. Y yo escuchaba con atención, me encantaba eso. Iba mucho al cine porque me gustaba ir, pero te digo, básicamente iba a ver películas así de cowboys, de guerra, de Sí, papá. claro, la que iban los pibes Pero a veces los viejos nos llevaban. Recuerdo, por ejemplo, una vez que me llevaron a los cuatro hermanos, ¿no? A ver una película francesa llamada El viejo y el niño, Sí. de Claude Berry. Y que contaba, en la Francia ocupada, un matrimonio judío que tiene que dejar, que están en peligro, Sí. y que tienen que huir. Entonces una amiga les dice que puede hacerse cargo del hijo que tienen, que se lo puede llevar a su padre, que dicen, es un viejo nazi, o sea, es un viejo que se cree todo lo que dice la radio, Sí. Entonces cree que los nazis tienen razón y que los judíos son malos. El chico lo único que no tiene que decirle es que es judío. Claro. Y la película contaba el vínculo entre ese viejo que se creía todo lo que decía la radio y empezaba a descubrir en el vínculo con ese chico que la radio le mentía. Bueno, pero una cosa de locos. Entonces yo me acuerdo que la charla posterior a ver esa peli, que primero yo entendí, para mí la guerra hasta ese momento era divertida, porque la película ganaba el muchachito, había matado. Claro. Y que la guerra era un horror. Lo que implicaba un país ocupado. Todas estas cosas nos contaban los viejos a partir de la peli, ¿no? Y ahí también, yo empecé, en esas que cada tanto pelis nos llevaban a ver y para generar temas de discusión, también empecé a ver que el cine no era una banalidad de divertirse, que había otra cosa. Entonces ya empecé a ver el cine de otra manera y ya recortaba en los diarios las críticas de las películas, los carteles, me armaba carpetas, escribía a las distribuidoras pidiendo material. Y ya en La Plata, acá me conocían, había 8 o 9 cines rigurosamente. Yo todos los jueves pasaba cine por cine a pedir afiches que iban a tirar, que me los llevaba, fotos que me pudieran regalar de las películas. Y viste que el cine en 35 milímetros a veces se cortaba. Sí. Entonces, cuando se corta, vos tenés que cortar una puntita, otra puntita para pegar, y te quedan 2 puntitas que se tiran. Yo esos restos los pedía. Cinema Paradiso. Yo los pedía, tenía el proyector 16 milímetros, los cortaba al medio y los pasaba así, ridículo. Me muero. ¿Y esas cosas las guardás, Marcelo, o las perdiste? ¿Viste? Todo perdido. Todo perdido. ¿Lo perdiste naturalmente o...? Soy muy poco, ¿cómo se llama? Acumulador. Cero. Sí. Cero. Y tampoco soy un tipo que está armando su museo, ¿viste? Entonces, No, está bien. No Sí. junta nada. A mí me pasa lo mismo, yo O sea, también. si vos me pedís material de las películas, que ya no de las cosas de chiquito, Sí. ya no tengo nada yo en mi Sí, casa. bueno, a mí me pasa lo mismo, ¿viste? A veces me dicen, ¿tenés ese reportaje que le dice, yo qué sé dónde está, ¿viste? No tengo ni idea. Decime, también habla mal de uno, ¿no? Es medio como un Sí, es cultor de feo, sí sí, mismo, sí. es feo. Demasiado desapegado. Sí, tenía 1.000 millones de películas que se me iban... se me iban sumando en el momento, pero me parece que nos estamos quedando corto de tiempo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir con las fotos que las tenemos ahí, que los chicos de producción seleccionaron 3 fotos que te van a hablar de tu carrera. A ver, vamos con la primera, a ver qué dice. A ver, Marcelo. Fernán Mirá, Cecilia Dopaso, ¿Qué cuando tal? estábamos celebrando los 20 años del estreno de Tango Feroz, que yo hice una remasterización de la peli. Sí, es eso. Ese momento. ¿Qué es Tango Feroz? Tango Feroz es... Nos contaste ya toda tu puro creatividad, amor, ¿no? Puro amor, lo que Puro me amor. quedó. Puro Sí. amor me quedó. La gente que conocí,
todo. Bueno, Sí. y Fernán y Cecilia, Son lo más. lo más. Son lo más. Gente muy, muy talentosa. Y muy amorosa. Amorosa, muy todo. sí. Vamos a la segunda, que era... A ver si es la que... no, acá estás con Claudia. Acá estoy con Claudia, supongo que será durante el rodaje del Reino o alguna entrevista o algo así. ¿Muchas charlas? ¿Con Claudia? Sí. Sí, seguimos, ahora que no estamos haciendo nada juntos Los en este Piñeiro. momento, pero seguimos con una charla cotidiana. Los dos nos preocupa mucho el mundo y vemos mucho cine y mucho teatro y leemos mucho, entonces nos comentamos todo y... No, ¿Te gusta la vida del rodaje? Amo el rodaje. Me tenés que hacer una promesa. Yo tengo un deseo desde muy jovencita de participar, no de participar en la película, de ir a ver una noche de rodaje, un día de rodaje. Invítame, por favor. Hecho. El punto es que mi próximo rodaje es en México. Ay, Vas a pero tener que irte a bueno. México. Bueno, cuando sea acá. Bueno, hecho. Cuando sea acá, Hecho, porque... es muy aburrido un rodaje de afuera, pero yo te invito y te voy, para que no te aburras, te voy a ir contando cada cosa que hacemos y por Pero qué. pero esa fascinación, a mí me encanta el cine, me encanta el cine. Viste que cuando uno tiene vínculo con la cultura hay cosas que le gustan más, que le gustan menos. A mí la narrativa del cine me vuelve loca, sentarme a ver una película me vuelve loca, No hay nada mejor. es fantástico. Es fantástico. Y cuando está bien narrada y cuando está bien realizada es tremendo. Vamos a la tercera. Héctor Alterio, Caballos Salvajes, rodaje de Caballos Salvajes, es eso. Esta leí que esto era como una aventura porque iban andando. Sí, en realidad éramos como una tribu de gitanos por la Patagonia, y como eran rutas absolutamente desiertas, de pronto veíamos un buen lugar y por poco que che, frenamos acá, filmamos la escena tal, escena 89, preparen. Claro, todo, para acá. colmo el sur que tenés unos lugares para parar que son increíbles. Impresionante, donde Sí, pares, sí, tirás la cámara y, sí. y como cae es un buen encuadre. Sí, totalmente. Es genial. Qué genial la Argentina, ¿no? Y esta película, Caballos Salvajes, bueno, ¿no? Todo. Todo, no, es una película que... Tango Feroz en la primera película ya estaba más tenso. Claro. En Caballos Salvajes fue puro disfrute para mí hacerla. ¿Qué edad tenías, Marcelo? Y tenía ya como 40. Ah, bueno, pero justo la edad para salir a la ruta y no parar nunca, ¿no? Qué sé yo, a mí me hubiera gustado empezar a dirigir más joven. Sí. Pero bueno, hubo dictadura, Bueno, ¿viste? claro, Esas cosas. esas cosas que uno no delimita. Sí, sí. Saliendo de tu cine, ¿la mejor película del mundo? ¡Ah! ¿Hay Nada. alguna que vos digas, wow, esta la vería? De ningún modo voy a decir que es la mejor película del mundo, pero sí fue una película con la que yo entendí el cine. Que la vi cuando estaba estudiando cine, se llama El Pasajero, es de Michelangelo Antonioni con Jack Nicholson y María Schneider, y tiene un momento, una escena, que es la que me iluminó, me hizo entender algo. Jack Nicholson es en la peli esa, es un periodista que está muy exitoso de la televisión inglesa, que está haciendo una serie de reportajes en África sobre los movimientos de liberación y las dictaduras. En un punto viene toda la trama de la película, que no la voy a contar ahora porque no importa. Pero hay un momento que su mujer está viendo en una moviola Sí. el material rodado por este tipo que ha desaparecido. Y lo que se ve entonces es a partir del visor de la moviola, o sea, el visor de la cámara, digamos. El visor de la cámara se ve un negro con caireles y qué sé yo, y se escucha en off la voz de Nicholson. Y le dice, pero ¿cómo usted, que ha vivido en Francia, que ha estudiado en la Sorbona, está acá de hechicero de la tribu? Y te dice, mire, yo tengo 1000 respuestas para esa pregunta, pero ninguna hablaría de mí. ¿Usted quiere saber de mí? Sí, dice no, Jack Nicholson. Entonces el tipo estira la mano, agarra la cámara, la da vuelta, ahora está él en off y plano de Jack Nicholson, y le dice, ¿quiere saber de mí? Hable. Y Nicholson lo mira así. Entonces, ahí yo entendí una cosa. El cine no habla de lo que mira, sino del que mira. Claro. El cine es el arte de la mirada. Y eso para mí, estudiante de cine, 21 años, fue revelador. A partir de ahí empecé a ver el cine desde otro lugar. Claro, yo ahí en una de las preguntas que había anotado acá es cuánto de la mirada del autor, del director, hay en la película, ¿no? Porque si bien vos tenés por ahí el guión que te acerca a alguien, el libro que alguien te acerca, ¿cuánto de la mirada y el peso No, de...? primero, el guión no me lo acerca a nadie, lo escribo siempre. ¿Lo escribís con vos? alguien, Ah, pero lo escribo ok. siempre. Perfecto. Y yo creo que la mirada... yo creo que un autor es más interesante
cuando una mirada más propia hay en la peli. A mí, esas películas que me siento a verlas, hechas por otros, y que siento que no tienen mirada, puedo pasar el rato, pero me lo olvido. Claro. En cambio, cuando hay una mirada, Claro. por diferente que sea la mía, mejor casi te diría, pero que me permite justamente mirar algo, mirar este vaso, no desde acá donde lo miro siempre, sino mirarlo desde acá y descubrir un aspecto nuevo. Eso es el cine que yo amo. Claro. Y es lo que yo intento hacer. Si me sale o no, ya Ya es otro ya tema. quedan los demás. Pero ¿Y cuánto interfiere? Porque una vez hace muchos años, haciendo una nota con una muy prestigiosa actriz argentina, yo le decía cómo puede crecer el trabajo del artista cuando el director le señala algo. Y ella me dijo, a mí no me señala nadie nada. Se enojó mucho. Yo dije, wow. Pero yo entiendo que... Me imagino que te imaginas quién es. no, te juro Bueno, que no. pero creo que hay una construcción, que hay alguna Absoluta, sugerencia. absoluta, ¿no? Mira, yo no creo que el director deba ser un tirano ni un moldeador. Yo creo que el trabajo es un trabajo en conjunto, donde hay un personaje, que se me ocurre a mí, un actor al que convoco, o actriz, que lo lee y le interesa hacerlo, y hay un punto de encuentro entre esa persona y ese personaje. Ese punto de encuentro, si yo cambio el actor o la actriz, va a ser otro. Claro. Y se trata de trabajar eso, de trabajar juntos en encontrar el personaje que ya deja de ser un concepto abstracto, ya deja de ser una persona diciendo letra y pasa a ser algo nuevo que tenemos que armar en conjunto, porque tampoco hacemos películas que son monólogos. En general hacemos películas que hay interacciones entre personajes, etc. Claro. Hay una cosa también que leí siendo estudiante de cine, y que en ese momento estrenaba Bertolucci, Último Tango en París. Ay, qué hermosura. Y salió un artículo, que yo me acuerdo el título todavía, en una revista de cine, que Bertolucci decía, yo no hago películas de ficción, sino documentales sobre mis actores. Eso para mí fue otra cosa, que te marca un objetivo. O sea, si el actor está muerto, entre comillas, Sí. ahí va a decir letra, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Ahora, cuando está todo vivo y donde lográs que ese encuentro entre personaje y actor sea único, ahí aparece algo que es lo que él llama documental del actor, que es decir, el actor expresando algo verdadero. Y eso es lo que hay que buscar. Eso, vía la soberbia, nunca se alcanza. Claro. Quien dice lo que te dijo a vos, evidentemente le gana la soberbia y no va a lograr resultados interesantes. Claro. Puede lograr el aplauso de la gilada, pero un resultado interesante artístico no va a lograr. Imagino que debe haber mucha reunión previa, mucha charla previa mucho sobre el ensayo, guión, mucho sobre el buscar, ensayo, todo. etcétera. Sí, el cine, a diferencia del teatro, lo que tiene es que lo que queda registrado es un instante. Es un instante fugaz e irrepetible. Claro. Ahora, a ese instante no se llega mágicamente. Claro. Ese instante se trabaja previamente, pero sabiendo que hay que llegar vivo ahí. Claro. Que no puede ser la repetición de un gesto. Claro. Que tiene que ser un gesto auténtico. ¿Crece el actor en la medida que va transcurriendo la película o la serie? Idealmente, el trabajo se ha hecho previamente, cosa que desde el primer día eso está entero, porque si no, en una película Claro, se particularmente... Es medio chirle, Claro, ¿no? sería medio chirle. Claro. Yo creo mucho en los ensayos, me gustan mucho los ensayos previamente, donde también tengo como casi técnica, casi no trabajar sobre el guión, en el sentido de no poner en las escenas, sino con improvisaciones ir a la búsqueda de los personajes y de las emociones que tenemos que convocar para poder hacerlo. Se me está yendo el tiempo, Dale. pero no me importa. Discúlpenme. Lo que quería preguntarte es qué diferencia hay entre esto que conocemos como plataforma y aquello que fue el cine. Bueno, es una manera de... a ver, para el espectador es una manera diferente de ver. O sea, no es lo mismo ver una película, la misma película, en tu casa, en el living, que en una sala de cine. Es una experiencia diferente. La película va a ser la misma, la experiencia es otra. Para uno, como director, la plataforma, ¿qué me da a mí hoy? Seguridad financiera para llevar adelante el proyecto, que es importante, porque sin eso no se puede hacer una película. Pero por otro lado,
y estoy haciendo una película con una plataforma, Sí. Pero por otro lado, sé que hay algo que es lo que a mí, que soy de la generación que soy, me puso en movimiento con el cine, que no lo voy a tener. Las salas. Claro. Las salas no voy a tener. Y esa experiencia, para mí, sí es intransferible. Yo creo que ahora, por las plataformas, que es como más se consume el audiovisual, todo es más fugaz Sí. y poco... No imprime. Hace la mella, claro, no Te imprime. olvides, te olvidas. No, Yo digo, de aquí a la eternidad seguiremos hablando, de Casablanca seguiremos hablando, de infinidad de películas que te pueden gustar más o menos, Ladrones de bicicletas. Pero digo, en verdad, que lo que me pasa a mí con las series y con todo es que me olvido. es que sí. Me olvido, las veo Es que y me olvidé. es que es un consumo mucho más fugaz. Sí. Entonces, por un lado uno puede decir, que es lo que yo me digo, la obra queda, Sí, la obra está, y la obra es la obra. sí, Lo otro es cómo se consume, cómo se ve. claro. Y lamentablemente en ese sentido yo te puedo decir que no me gusta el presente de cómo se ve, cómo se ve el audiovisual. Me encantaría el regreso a salas de cine. Sí. Yo creo que, digamos, todavía a 30 y pico de años seguimos hablando de Tango Feroz, de Caballos Salvajes. Sí, es lo que Porque te digo. quedó, la gente se acuerda hasta en qué cine la vio, Sí, con quién. totalmente. Aparte, a esto mí que me vos pasa decías con del mon- jueves, ¿no? De los días que eran más baratos también. Era una cosa de locos el cine. Volvamos y al cine. Ojalá que volvamos. Marcelo, me tengo que apurar, chicos, discúlpenme, pero tengo 1000 cosas para preguntarle. Tenés un montón de actividades. Estás diciendo que estás grabando una película, estás filmando una película. No la empecé todavía, la voy a empezar a filmar creo que en febrero o en marzo en México. Sí, te estás yendo a Puerto Madryn. Ahora este fin de semana, porque hay un homenaje por los 30 años de Caballos Salvajes, nosotros filmamos en Puerto Madryn una parte de la película Sí. y en el Festival de Cine de Puerto Madryn le hacen un homenaje. Se hizo la semana pasada, creo también un homenaje acá en el Festival de Cine de la provincia mirá. de Buenos Aires. Ok. También a Caballos Salvajes por los 30 años. Esas cosas. Quiero cerrar con la película que no volverías a ver nunca más. La película que no volvería a ver nunca más, es una lista interminable, no tenés tiempo. Pero, por ejemplo, esa que no le recomendarías a nadie, no te sientes a verla. No, nunca haría eso. No. Nunca Muy haría bien, eso me gusta, Nunca, ¿eh? nunca Es leal haría eso. No, porque ¿sabes por qué? Porque no me creo el dueño de la verdad. Ok. Entonces, películas de las que yo paso, que me quedo dormido y me aburren, a otros le pueden parecer genial. Y, por ejemplo, ¿cuál y te es aburre? totalmente genuino. Quiero saber cuál película te aburre. ¿Qué película me aburre? En general no soporto las películas de superhéroes. No las soporto, Rocky me 4. aburren. De pronto me ha pasado de ir a ver y quedarme dormido cuando se ponen a hablar serios, tontería del tamaño de un barco. De pronto empiezan a hacer ruido, me despierto de nuevo, están destruyendo una ciudad, eso me divierte un poco. Después se ponen a hablar de nuevo boludeces, me quedo dormido de nuevo. Está muy bien. Bueno, Marcelo, te comprometo 2 cosas. Una, la del rodaje, Dale. y la otra, que tenemos que hacer el capítulo 2 de esta charla. Dale, buenísimo, cuando ¿Eh? quieras. Cuando Bueno, quieras. gracias por venir. No, al contrario, che, un placer que me invites, un placer la charla y con Linda ganas de hacer el charla. capítulo 2. Dale, vamos por esa. Bueno, amigos, hermosa charla con Marcelo Piñeiro. Hagan y repasen la filmografía que es Bocato di Cardenale, así que a disfrutarla. Nos encontramos el próximo martes, en esta misma hora y en este mismo canal. Pásenla bien. Hasta la próxima. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año.